continuaremos, ¿no? Para poder concluir en el tiempo que estaba planificado el taller. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, ¿sí? Para pasar a los otros puntos. Ya. Como les dije anteriormente, bueno, una vez generado el dictamen, ¿no? Una vez generado el dictamen, para habilitarlo el dictamen para que pueda ser, para proseguir ya, ya finalizar la inscripción del proyecto, ¿no? Necesitamos que el BISPE nos los habilite en el sistema, nos habilite el dictamen, lo cerramos, lo hacemos firmar. Hay una opción, por si acaso, que es una vez firmado tenemos que subirle al sistema. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se hace eso, ¿no? Ahora, bueno, con este mismo proyecto no vamos a poder generar un poco más porque, como podrán ver, no puedo yo habilitar el dictamen, no puedo yo habilitar, no es un proyecto que tenga todo el respaldo, entonces vamos a quedar, pero sí vamos a hacer la prueba con algunos otros proyectos que están inscritos en el presupuesto. ¿Ya? Vamos a ver un proyectito, digamos, este proyecto, Racay Paper, ¿ya? Este proyecto, por ejemplo, ya, para que me sigan en la lógica, ya ha iniciado el 2021, el 14 de mayo del 2021, ya, y estaba programado en una primera instancia que concluía el 23 del 8 de 2022, es decir, en agosto, ¿no es cierto? Pero, bueno, ahí entran los tipos de dictámenes que puede sacar el sistema, ¿ya? Puede sacar, en el tema de dictámenes, podemos generar, una vez que ya esté inscrito, por si acaso, en este caso, ¿no es cierto? Podemos sacar dictámenes de cambio de etapa, ¿ya? Este dictamen de cambio de etapa solamente se utiliza para aquellos proyectos que una primera instancia se ha inscrito como proyecto de preinversión y va a pasar su etapa de inversión, ¿no? Les muestro en este caso, por ejemplo, un proyecto que yo tengo una similitud. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto de preinversión que se ha ejecutado. Entonces, para este proyecto yo puedo agarrar cambio de etapa, ¿no? Entonces agarro y genero un cambio de etapa y selecciono a qué cambio de etapa, cambio de etapa, y digo etapa que va a cambiar, ¿no? Ya. Entonces este proyecto estaba como preinversión, entonces al llenar esta información ya voy a ver, vamos a hacer la prueba por conclusión del proyecto, vamos a ver que haya un cambio de etapa, va a haber un informe técnico, ya, esta fecha, va a haber un informe legal de esta fecha, va a haber una resolución de departamental y de esta fecha. ¿Ya? Entonces vamos a generar todo ese dictamen y vamos a grabar.
no me está habilitando el sistema precisamente porque tengo que cesar algunos otros pasos. Pero la idea es esa, ¿no? Hay algunas restricciones que siempre te muestra el sistema, pero la idea es de que yo puedo cambiar la etapa del proyecto cuando un proyecto se ha inscrito como preinversión y quiero pasar a la etapa de inversión. ¿Ya? En este caso, para el ejemplo que estábamos haciendo con este otro proyecto, ¿ya? Es un proyecto de inversión pública, entonces yo puedo cambiar los costos, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de los costos significa que yo puedo agarrar y generar, por así decirlo, cuando yo inscribo un proyecto, lo inscribo con un costo referencial, con un costo que me dice mi proyecto o mi estudio, ¿no? Yo puedo agarrar y puedo registrar, en este caso, un cambio de costo, porque cuando ya he adjudicado, el costo es mucho menor, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, voy a agarrar un cambio de costo, digamos, agrego un cambio de costo, digo, en la etapa de ejecución, motivo del cambio, voy a hacer por costo referencial, justificativo, por así decirlo, por cambio por adjudicación, por diferencia entre la adjudicación, ¿ya? Informe técnico, digamos esto, informe legal, informe ley departamental, si corresponde, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo grabo y modifico la etapa del componente costo. Primero tengo que grabar, ¿ya? Entonces agarro y digo, mi proyecto, por ejemplo, costaba 17 millones de bolivianos. Ya por temas de adjudicaciones, mi infraestructura yo puedo agarrar y decir que ya no me va a costar 1.700.000, mi contraparte, solamente va a ser 700.000 bolivianos. Entonces agarro y cambio. Entonces mi costo de mi proyecto ya no va a costar 17 millones de bolivianos, sino 16 millones de bolivianos, ¿no? Es decir, que por temas ya de la licitación, etcétera, he bajado el tema de mi costo, ¿no? Cierro mi proyecto, puedo grabarlo el proyecto y aquí me sale el cambio de costo, ¿no? Si yo aprieto, en este caso, el tema de esta llavecita, de este candadito, los costos o los datos que he cambiado se ponen, ya se materializa, por así decirlo. ¿Ya? Mientras no grabe con esta llavecita, está pendiente para su eliminación, para su edición. En este caso, yo puedo agarrar, voy a eliminar porque si no se estaría alterando la información que tengo en el sistema, ¿ya? Pero esa es la forma de generar dictámenes. En este caso, yo puedo generar costos, puedo cambiar fechas, ¿no? En muchos de los casos, una fecha, por así decirlo, si yo tenía que acabar en 2023, pero mi proyecto se ha acabado en 2024, entonces va a acabar en 2024, yo generaría un dictamen de cambio de fecha. Al generar un cambio de fecha, entonces va a recorrer mi proyecto hasta la fecha que yo lo estoy indicando, ¿no? También puedo hacer cambio de fecha y costo al mismo tiempo, ¿no? A veces ocurren que por temas de contratos modificatorios u órdenes de cambio, el proyecto que tenía que acabar en una determinada fecha pasa a otra fecha, se determina su conclusión en otra fecha. También puedo generar un cambio de autoridades o responsables del proyecto, ¿no? Como bien sabemos, en muchos de los casos, por el tema del dinamismo de las instituciones públicas, ya van cambiando constantemente
autoridades. Entonces yo puedo generar un dictamen de cambio de autoridades, ¿no? El nombre original también puedo cambiar, ¿no? En una primera instancia ustedes han visto que nosotros podemos registrar nombre original, o diré nombre formal y nombre original. Yo puedo cambiar el nombre original, puedo incrementar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el nombre original, ¿no? Agregamos y nos sale esto, ¿no? Construcción, sistema de riego Yacaipampa, digamos, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y decir construcción de sistema de riego en el municipio de Yacaipampa con tales en laderas del río tantos, ¿no es cierto? De acuerdo al estudio, de acuerdo al nombre con lo que se ha elaborado el estudio, yo puedo generar este nombre, ¿ya? ¿No? Entonces, igualmente se llena el nombre, se llena el informe técnico que está solicitando el cambio original, siempre respaldan, como pueden ver, cualquier cambio que se tenga que hacer en el sistema, siempre es respaldado a través de un informe técnico o mínimamente de un informe técnico, ¿no? En algunos de los casos sí con un informe técnico y legal, ¿ya? Luego, ¿ya? ¿Qué más existe? Luego, cancelación de proyectos. Ahora, esta cancelación de proyectos solo tiene efecto para aquellos proyectos que no han iniciado, que tienen 0% de ejecución física y 0% de ejecución financiera, que no se han licitado, que no se han adjudicado, que no han hecho nada y por algún momento, por algún motivo o por la decisión de la MAE o por la decisión de las instancias que corresponden, se ha decidido que ya no se va a ejecutar el proyecto. Entonces yo puedo hacer la cancelación de este proyecto. Ahora, lo importante en muchos de los casos es importante este tema de la cancelación de proyectos para que no se tengan proyectos que estén inscritos vanamente en el sistema. Ya con la cancelación del proyecto ya se va a quitar de la lista de proyectos activos. Eso es lo importante del dictamen de cancelación del proyecto, ¿ya? Ahora, también existe dictámenes con relación a cambio de la estructura componente, ¿no? Es decir, si yo quiero agarrar y quiero cambiar la estructura componente, ya, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer algo rapidito para que nos puedan. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? En la estructura nosotros definimos qué componentes va a tener el proyecto: construcción, supervisión, capacitación, equipamiento, etcétera. Si nosotros queremos cambiar esta estructura de acuerdo a una solicitud que nos está haciendo la entidad ejecutora, también lo podemos generar un cambio de dictamen, ¿no? Es importante, en este caso depende algún análisis técnico que nos decida que sí se tenga que cambiar nuestro proyecto, ¿no? Entonces son ese tipo de proyectos, ese tipo de dictámenes que tiene el sistema, ¿no? Como podrán ver, hay mucha variedad de dictámenes que podemos hacerlo en el SISIN web, nos permiten cambiar información, nos permiten actualizar, pero siempre con respaldo que corresponde, ¿no? En ningún momento lo podemos hacer los cambios si no tenemos un respaldo, ¿ya? Bueno, de todas formas, luego, a ver, otro de los puntos importantes, por ejemplo, una vez que generemos un dictamen, siempre nos pide, en este caso, poder subir nuestro dictamen firmado. Eso siempre, nunca lo olviden, estimados colegas. Cualquier dictamen tiene la opción de subirlo. En este proyecto, por ejemplo, ¿no?
tenemos este dictamen que hemos generado, ¿no? Cuando está con este PDF, quiere decir que ya hemos subido el dictamen firmado. Pero podemos agarrar con este otro, cuando está en azul, podemos agarrar y generar la opción y nos permiten subir. Y tenemos que agarrar y buscar en la ubicación ya sea en nuestro disco duro o en el pendrive, donde está ubicado nuestro dictamen escaneado. Tenemos que escanear el dictamen y tenemos que subirlo. Una vez subido, entonces, una vez registrado que hemos subido el dictamen, ya se desaparece esta opción azul y directamente se vuelve tal como está aquí con una marca PDF, ¿ya? Entonces, de esa forma, los dictámenes que nosotros hemos generado, y vamos a tener una correlatividad, un historial de todos los dictámenes que generamos, ¿ya? Ese es el tema de los dictámenes. No sé si hay alguna pregunta, pasaríamos al tema de las otras opciones. ¿Ya? Continuaremos. Luego tenemos las opciones, estas son otras opciones, es el tema de ver es un tema de ver que nuestro proyecto en qué plan está, en qué programa está, ¿no es cierto? Les he mencionado que muchas instituciones manejan por planes o manejan por programas una lista de proyectos. Aquí podemos verificar, nosotros podemos agarrar y hacer un filtro, sobre todo si tenemos registrado varios programas a nivel de nuestra institución, ¿no? que mediante la cual está ejecutándose varios proyectos, ¿no? Entonces podemos seleccionar y decir, si tenemos un programa de riegos, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos proyectos están en nuestro programa de riegos? Si estamos en un programa de infraestructura educativa, digamos, podemos ver cuántos programas están cuántos proyectos están registrados en un programa de infraestructura educativa. Entonces nos sirve sobre todo para ver dónde está orientado nuestro proyecto, ¿no? Pero esto normalmente lo utilizan en proyectos o en instituciones que manejan gran cantidad de proyectos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ahora, hay una opción también en el tema de importación de proyectos que nos permite, normalmente, esto casi no, solamente lo utilizan las instituciones grandes donde registran gran cantidad de proyectos. ¿Cuál es la lógica de esta opción? Que se baja un archivo Excel, ¿ya? Se baja un archivo Excel, se llena en este archivo Excel toda la información de los proyectos que hemos hecho y se va cargando en uno nada más una cantidad grande de proyectos, ¿no? Pero lo que yo siempre les recomiendo es que se registren como hemos registrado anteriormente, porque es más amigable. Lo otro es un poco, tiene que tener tenemos que tener, sobre todo no tener problemas, tenemos que tener toda la información al alcance y no equivocarnos al momento del registro de los proyectos, ¿ya? Eso es lo que corresponde a la importación de registros. Normalmente esto, si bien existe, pero ya por la cantidad de proyectos que se manejan en instituciones ya no se utiliza mucho, ¿ya? Entonces, esas son las opciones de lo que son proyectos. Como podrán ver, tienen varias opciones. Lo importante siempre es el dictamen, lo importante siempre es los proyectos, es tener la información adecuada para generar un dictamen adecuado también y pueda ser, y no hagamos cometer errores a la MAE, ¿no? Ahora, entraremos a lo que es presupuesto plurianual, ¿ya? En el presupuesto plurianual, ¿a qué se refiere el presupuesto plurianual? Se refiere a la asignación de recursos para la vida, o más que todo para el tema de dar recursos
en los años que se va a ejecutar el proyecto. ¿Ya? El presupuesto plurianual normalmente, a ver, un poco sobre este tema del presupuesto plurianual, de acuerdo al comunicado del Ministerio de Economía y al Ministerio de Finanzas de Economía y al Ministerio de Planificación, nosotros tenemos que programar, que elaborar un presupuesto plurianual donde esté identificado los proyectos que se van a ejecutar, pero no solamente de la gestión, sino de las próximas gestiones, ¿no? Contemplando el total del presupuesto de cuánto se van a destinar a lo que es inversión pública. Ahora, lo primero para eso es decir, ¿cuántos recursos tenemos como institución? ¿Ya? ¿Cuántos recursos contamos? ¿No? En los municipios, en las gobernaciones, ¿no? Una parte es transferida por el gobierno central, ¿no? En el caso de los municipios tienen regalías, tienen IDH, tienen la fuente de fondo, ¿qué es? Fondo de coparticipación tributaria, ¿no? Tienen recursos propios, todos esos. Todos esos recursos tienen que ser registrados en el sistema, ¿ya? Cada uno de ellos con los importes que corresponden. Cuando son recursos propios, ya tenemos que solicitar la inscripción. Pero los recursos que nos asigna el Ministerio de Economía Pública, ¿no? En el caso de los municipios, por así decirlo, tienen coparticipación tributaria, el ministerio les va a registrar ese monto determinado por techos presupuestarios que nos mandan, ¿no es cierto? En el caso de las gobernaciones, por ejemplo, ya tenemos varias fuentes de financiamiento. Tenemos fondo de compensaciones, tenemos IEHD, impuestos específicos sobre los hidrocarburos y derivados, tenemos IDH, impuesto impuesto directo a los hidrocarburos, tenemos fondo de compensación, ¿no? Entonces son esos recursos. Ahora, de esos recursos tenemos que nosotros determinar cuánto va a ir a inversión pública, cuánto va a ir a otros gastos y cómo se maneja y cómo se determina eso, ¿ya? En primer lugar, tenemos que saber en qué momento se inscribe un presupuesto, un proyecto, un programa en una institución pública. Se determina en dos momentos, ¿no es cierto? El primer momento es en la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Cuando nosotros estamos elaborando un anteproyecto de presupuesto, nosotros tenemos que determinar qué proyectos se van a inscribir en base a una priorización, en base a la priorización que les he mencionado en la primera parte, ¿no es cierto? Primero, proyectos de inversión de continuidad, proyectos con financiamiento, proyectos estratégicos y otros proyectos. Entonces, lo primero que tenemos que dar prioridad a los proyectos de inversión de continuidad. Ahora, para eso, para saber ese tema de cuánto de dinero, cuánto de recursos, cuánto de presupuesto en una determinada gestión vamos a asignar a un determinado proyecto, ¿ya? o a los proyectos en su conjunto, tenemos que tener, normalmente en los gobiernos municipales, autónomos, de los gobiernos autónomos departamentales, se manejan matrices, ¿no es cierto? Matrices donde están priorizados nuestros recursos. Yo les voy a mostrar una matriz, más o menos, que se maneja en la gobernación, donde se determina qué es lo cuánto se ha destinado a inversión pública como anteproyecto de presupuesto. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos a entrar una ventana aquí. Ya, esta es una matriz de anteproyecto de presupuesto, ¿ya? Donde tenemos
todo lo qué proyectos se han inscrito o se van a inscribir en el anteproyecto de presupuesto. Tenemos transferencias, tenemos cuánto estamos transfiriendo a otras entidades, tanto por ley como por convenios, gastos obligatorios, programas y funcionamiento, ¿ya? A lo que nos interesa en este momento es el tema de designar o determinar cuánto vamos a inscribir para proyectos de inversión pública de los techos que nos ha asignado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Cuánto del monto? Si nos han asignado 100 millones de bolivianos, por ejemplo, en regalías, ¿cuánto estamos destinando a proyectos de inversión? Y si tenemos lo que son fondos de compensación, ¿cuánto de ese fondo de compensación estamos destinando a proyectos de inversión? Entonces, de esta forma nosotros distribuimos los montos correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Con fondo de compensación, 41.116, ¿no? A nivel de totales, nosotros estamos asignando 350.000 bolivianos para proyectos de inversión. Y estos 350.000 es para este proyecto Confital Chaya, ¿no? Entonces son 350.000 que está para este proyecto. ¿Eso cómo se visibiliza en nuestro sistema, en el sistema? ¿Ya? Agarramos y decimos, nuevamente nos vamos al sistema. Vamos aquí. ¿Ya? Recursos, ¿no? En recursos, en la gestión 2022, por si acaso, en el sistema normalmente ya está, bueno, cuando estamos haciendo el anteproyecto de presupuesto, el Ministerio de Economía nos manda el presupuesto de la gestión 2000 que corresponde o que estamos haciendo, también los techos presupuestarios referenciales de las futuras gestiones, ¿no? De cuánto va a ser la gestión 2023, 24, 25. Entonces, eso ya está registrado en el sistema. Y el procedimiento que les he mencionado tenemos que hacer tal como les he, de la misma forma que les he indicado. Entonces, a nivel de recursos, agarramos y decimos, ¿no? Fondo de compensación, 41.116. Aquí vamos a colocar 116. ¿No? Tenemos que nos han asignado por techos presupuestarios 71 millones de bolivianos, ¿ya? De estos 71 millones de bolivianos, en inversión hemos colocado 350.000 bolivianos. ¿Cómo se coloca en inversión? Solamente tenemos que hacer clic aquí, ¿ya? Y nos va a salir cuánto se va a distribuir. Entonces agarramos en inversión, ¿no? En inversión y colocamos el monto que hemos asignado como proyecto como techo presupuestario, cuánto estamos asignando al proyecto, a inversión pública. Entonces estamos diciendo que 350.000 bolivianos hemos asignado en proyectos de inversión de la 41.116, ¿ya? Y así tenemos que hacerlo con todas las fuentes, 41.116, 41.117, 41.119. A veces, ahora, hay un tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? En este proyecto que nosotros hemos registrado como ejemplo, en lo que era el puente de camino, por así decir, el puente vehicular en la comunidad Queñuata, municipio de Arque, ya hemos dicho que 9 millones de bolivianos es nuestro techo presupuestario, ya el costo total del proyecto de lo que es tanto para construcción y supervisión. De los 9 millones, 4.500.000 nosotros vamos a poner de los techos presupuestarios o de nuestros recursos, y otro monto va a poner la otra institución. Ahora, ¿cómo hacemos para que los recursos de la otra institución aparezcan como recursos de la institución donde vamos a ejecutar el proyecto?
¿no? Por si acaso, ¿no es cierto? Es importante que ustedes sepan, ¿no? Que el sistema, como es utilizado con todas las instituciones, ¿ya? Si yo voy a dar recursos a otra institución, va a ir como transferencia, ¿no? Lo tengo que inscribir como una transferencia. Si yo voy a recibir recursos de otra institución, la otra institución tiene que registrar como transferencia, ¿ya? Cuando registra como transferencia la otra institución, aquí en recursos, automáticamente ya me va a aparecer los recursos que ha programado la otra institución. Y yo voy a registrar esos recursos en el proyecto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya, un poco, bueno, cuando siempre se trabaje con recursos de otras instituciones, hay que coordinar con esa otra institución, hay que decirle que nos registre los recursos para que nosotros podamos registrar en el proyecto esos recursos comprometidos de acuerdo a convenio. ¿Ya? Cuando yo haga eso, ¿no es cierto? Yo haga eso, entonces automáticamente, bueno, cuando la otra institución lo registra, automáticamente va a aparecer en mis recursos. Y yo puedo hacer lo contrario, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un convenio, les voy a mostrar un ejemplo. En este mismo. Dentro de mi presupuesto de inversión pública, ¿ya? Yo tengo un convenio firmado con Emagua, ¿ya? Firmado con Emagua, mediante la cual yo voy a transferir 5 millones de bolivianos para un proyecto que es construcción de Angostura Omereque, construcción de represa Angostura Omereque. Voy a transferir los recursos. Yo no voy a ejecutarlo. Yo lo único que voy a hacer es transferir los recursos. Eso es lo que me dice mi convenio. ¿Cómo genero esa transferencia en el sistema? Agarro, ya me voy nuevamente al sistema. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que son 5 millones de bolivianos. En este caso va a ser con la 2220. ¿Ah? Entonces, agarro y digo, con la 2220, con regalías, voy a hacer... Ya. Entonces, con esta fuente voy a transferir a Emagua los 5 millones de bolivianos en base a mi convenio. ¿Ya? Entonces agarro y digo, selecciono lo que son distribución de la inversión pública, voy a colocar a transferencias de capital grupo 700. Cambio de fuente, grupo 700. Entonces yo coloco aquí los 5 millones de bolivianos que voy a destinar, ¿no? En este caso yo tengo ya aquí. Una vez que se tenga los 5 millones, ¿ya? Aquí está. Yo tengo que decir a qué entidad voy a transferir, ¿ya? Estoy transfiriendo a la entidad ejecutora de medio ambiente, ¿no? ¿Cómo selecciono esto? La entidad. Y aquí están todas las instituciones a las que son instituciones públicas a las que yo puedo transferir. Entonces aquí selecciono por el código de entidad. Si yo quisiera transferir al municipio de Cochabamba, digamos, la 1301 es, ¿no? 1301. Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Entonces aquí ya selecciono y aquí puedo colocar el monto que voy a transferir, ¿no es cierto? Y cuando grabe de esta forma, cuando ya esté registrado y grabado el monto,
automáticamente en la entidad, en este caso el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, va a aparecer en el lado de recursos los recursos que yo le he transferido. Y Cochabamba va a poder llevar o va a poder registrar estos recursos al proyecto, ¿no? Entonces, de esta forma es un poco lo que se hace. Es bastante, bueno, uno parecería que es bastante medio complicado, pero una vez que ya lo tenga, que se hace para manejar, ya es bastante intuitivo, ¿no? Nuevamente, ¿no? En el tema de recursos, yo tengo que definir, ¿no? Cuando estoy haciendo el anteproyecto de presupuesto, el tema de cuántos recursos voy a destinarlo, tengo que sumar los totales y registrar como inversión pública, ¿no? en el presupuesto de la gestión. Y lo mismo, si un proyecto va a pasar en la etapa, bueno, un proyecto va a ser 23, por decir 22 y 23, yo puedo agarrar y decir, el proyecto, bueno, en la gestión 2023, también tengo ya los recursos guardados, los recursos registrados, ¿no? Y resulta que yo voy a, la gestión 2023, voy a asignar de mis techos presupuestarios una parte una parte del costo que me corresponde dar en el proyecto, ¿ya? Entonces, de esa forma también tengo que programar de todos los años que corresponde para la ejecución del proyecto en lo que está programado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que registrar desde de Queñuata, estamos para la gestión 2022-2023, ¿ya? En la gestión 2022 yo tengo que ir a recursos y definir, si ha definido en la matriz con qué fuente le voy a asignar, entonces solamente tengo que buscar aquí, ¿no? Por fuente y organismo, por decir, de este monto, ¿cuánto va a ir a inversión pública? Tengo que definir primero, seleccionar el año, siempre el año, ¿no? Estoy agarrando y voy a definir de aquí, ¿no? Por así decirlo, de este monto, de esta fuente. ¿Ya? Entonces, a inversión, yo lo tengo que agarrar y decir cuánto voy a destinar a inversión pública para ese proyecto. Bueno, que esté incluida en todo lo que va a ser de inversión pública para todos los proyectos, que también incluya mi proyecto, ¿no es cierto? Y así voy a programar no solamente para la gestión 2022, también para la gestión 2023 o en su defecto hasta la gestión 2024, si corresponde, si fuera hasta la gestión 2024 mi proyecto. Entonces, es esa forma, ¿ya? Cuando ya tengo asignados los recursos que voy a destinar a inversión pública, ¿ya? El siguiente punto, y también es importante, es la programación de la inversión, ¿ya? Ya tengo todo, ¿no? Destinado. Ahora, ¿cuánto voy a destinarlo a ese proyecto de inversión específico? ¿No es cierto? Primero, a nivel de totales. Ahora, a nivel específico, ¿no? En la matriz que yo les he indicado, por ejemplo, a ver, déjame compartir, vamos a ir a la matriz, a esto mismo, ¿no? Hemos dicho para un proyecto, ¿no? Con la fuente 41116, estamos diciendo que son 350.000 bolivianos. ¿Para qué proyecto está destinado esto? Mejoramiento camino Chaya, ¿no? Camino Confita Chaya, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo hago para destinar a ese proyecto, con esa fuente que yo he determinado, ¿no? Destinarlo a inversión pública? Y ahora, específicamente a este determinado proyecto. Lo primero, agarro, ¿ya? Selecciono el proyecto, ¿ya? Entonces selecciono el proyecto y digo Confital. Busco, está, proyecto Confital.
Se supone que es 21 y 22. En el 22 tengo que asignarle 350.000 bolivianos. Entonces, lo primero, en la programación, lo primero que tengo que colocar es el código sectorial, ¿no? El programa. ¿De esto de dónde saco? Cuando les he hablado de que hay que interactuar con los clasificadores presupuestarios, entonces tenemos el clasificador sectorial, ¿no? Y el programa. El programa es el proyecto a qué sector o a qué programa va a estar inscrito dentro de nuestro presupuesto. Ya dependiendo de los municipios, dependiendo si son municipios de gobiernos departamentales o gobierno central, la nomenclatura va a variar. En este caso, ya para la gobernación, todo lo que es camino está en el programa CAT 43. Entonces yo tengo que seleccionar, pues aquí, bueno, como está cerrado, como ya está inscrito el proyecto, si fuera anteproyecto de presupuesto, aquí te sale la opción de en qué programa lo inscribirías. En este caso, 43, ¿no? En este caso, en el programa 43. ¿Ya? Ahora, en el código sectorial también está relacionado, ¿ya? Con el sector, subsector y tipo de proyecto. Entonces yo tengo que interactuar con los clasificadores presupuestarios para determinar, mi proyecto, al ser desarrollo de caminos, está en el sector de transporte, subsector caminero, mejoramiento de caminos. Ya, perdón. ¿Ya? Entonces, una vez se selecciona este código sectorial, tenemos que colocar las metas, ¿no? Las metas, ¿qué va a ser? La meta va a ser, en este caso, es un estudio de diseño técnico de preinversión. La meta es hacer un estudio. Entonces coloco un estudio. Y aquí es bueno, en esta otra pestaña es donde asignamos ya el presupuesto, ¿no? En este caso, bueno, agarramos y seleccionamos internos, como son recursos de la contraparte de la gobernación, va a ser recursos internos. Si fueran recursos que te van a transferir otras entidades, tendríamos que colocar en recursos externos. Pero en este caso es recursos internos. ¿Ya? Entonces buscamos con la fuente y organismo. ¿Con qué fuente y organismo era? 41116. ¿Ya? En la 41116, bueno, en este caso he incrementado mayor presupuesto, por lo que se han hecho modificaciones presupuestarias, he incrementado mayor presupuesto a los proyectos de inversión. Entonces, si solamente hubiera sido como anteproyecto de presupuesto, ya solamente estarían los 350.000 bolivianos. Tengo que clicar aquí, colocar el monto que voy a asignar a ese presupuesto, a ese proyecto, y grabo. Y automáticamente me va a salir el presupuesto, ¿no? Asignado. Una vez asignado el presupuesto de los 350.000 bolivianos, ya está con el presupuesto en esa gestión. Y lo mismo puedo hacer para la gestión 2023-24, si mi proyecto estaría pasando a la siguiente gestión, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Voy a agarrar y voy a sacar lo mismo, ¿no? Aquí se ha generado el código sectorial. Como es un sistema de riego, sería en el sector de desarrollo productivo agropecuario. El código sectorial sería el 151, agropecuario, riego, construcción de sistemas de riego. Metas, no hay problema. Programación. Entonces, en la programación, ya, para esta gestión, yo tengo presupuesto, bueno, de la gestión 2022, ya, tengo con fuente 41113 y con fuentes externas porque es en base a un convenio. Para la gestión 2023, por ejemplo, ¿no? Ya va a ser mi contraparte, 980.000, y tengo que colocarlo, ¿no es cierto?
Lo mismo primero en el tema de recursos, luego en la parte de programación de la inversión, ¿no? Y esto va hasta el 2024, ¿no? En el 2024 ya tengo que ver cuánto voy a asignar del presupuesto, ¿no? Entonces, de esta forma es lo que se va registrando el total del presupuesto que va a tener el proyecto, ¿no? ¿No? Entonces es un poco, bueno, siempre, como podrán ver, si no tenemos el presupuesto asignado, nunca vamos a poder generar, nunca vamos a poder registrar toda la información de nuestro proyecto, ¿no? Y peor todavía, ¿no? Nosotros cuando se hace desde la parte de planificación, ¿no es cierto?, tenemos que decir que si bien estamos inscribiendo un proyecto, esta gestión, tenemos que darle, y tiene un determinado costo, ¿no? Y va a ser ejecutado en varias gestiones, tenemos que darle el presupuesto en esta gestión, asignar en el presupuesto de la siguiente gestión, y si pasa a la subsiguiente gestión, igual asignar. De esa forma, nosotros estamos garantizando el total del presupuesto del proyecto, ¿ya? Entonces, es esa parte de la programación plurianual. De todas formas, también hay una opción que es el tema del cierre plurianual. Nosotros, cuando hacemos el presupuesto de la siguiente gestión, también hacemos el presupuesto plurianual, ¿no? Agarramos, inscribimos todos los proyectos, ¿ya?, con todo el presupuesto durante las próximas gestiones hasta concluir, hasta tener garantizado el presupuesto, ¿no? Generamos un dictamen y lo cerramos, ¿ya? Es un poco, bueno, no es, a veces es si ustedes en algún momento no saben lo que son las fuentes de financiamiento, los organismos financiadores, es un poco difícil de comprender esta parte. A veces a muchos también les cuesta comprender, entonces no se sientan muy preocupados, ¿no? Si en su momento van a hacer uso del sistema, van a ser administradores, ¿no? Y se van a dar cuenta de cómo se interrelaciona, ¿no?, los recursos que tiene la institución con los recursos que se está programando en las siguientes gestiones, ya exclusivamente para proyectos de inversión, ¿no? Lo importante es que cuando tengamos un proyecto de inversión pública que es financiado con recursos externos, con recursos de otras entidades públicas, ¿no? Siempre coordinemos que la otra instancia pública esté transfiriéndonos los recursos como les he mostrado anteriormente, ¿no? Si no lo hacen así, lastimosamente en el tema de recursos no va a aparecer, ¿no? No va a aparecer los recursos que te han programado y por lo tanto no vas a poder programar el total del presupuesto para el proyecto hasta donde dure, ¿no? Y van a tener problemas en ese sentido. Ya. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. Bueno, es un poco, como les dije, si no manejan esos conceptos de fuente, organismo, programación plurianual, tal vez les sea un poco difícil, pero haciendo la práctica, sabiendo ya, teniendo esas nociones que les estoy enseñando, ya van a poder tranquilamente hacer uso o ser administradores y saber cómo funciona el sistema del Sisiweb. No sé si tienen alguna pregunta de estos puntos. Me preguntan, por ejemplo, la matriz de inversión. ¿Existe algún modelo? Bueno, es más o menos lo que nosotros manejamos, lo que yo manejo es el modelo que les he mostrado en Excel, ¿no es cierto?, donde por gestiones se programa todos los gastos, se definen todos los proyectos, todos los gastos que van a estar a nivel institucional,
¿ya? Y esa matriz se lo realiza por todos los años, ¿no? 2022, 2023, 2024, 2025, ¿no? Y se va generando una matriz plurianual. ¿Ya? Esta matriz plurianual va a recoger todos los gastos de todas las gestiones. Claro, no hay problema, les puedo compartir bueno, me pregunta también si podrían compartirse el modelo que utiliza. No hay problema, les comparto, les envío la matriz de anteriores gestiones, que es casi la misma, y me escriben al interno, al WhatsApp, y yo les envío esa matriz. Y ustedes van a poder ver cómo se relaciona, ¿no? Fuentes, organismos, etcétera. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Dígame. Licenciado, una gran consulta. Bueno, escuchaba atentamente. La explicación, pero es un poco complicada, ¿no? El poderla aplicar. Sí, a un principio es complicado de comprender. A mí también me ha costado comprenderlo, todo eso. No es fácil. De todas maneras, licenciado, muy buena la explicación, porque en algún momento vamos a chocar seguramente con este tipo, digamos, de actividad o de sistema, poderlo manejar. Sin embargo, licenciado, ¿no hay alguna forma de poder practicar todo lo que usted nos ha explicado en el sistema? Como una prueba, ¿no se puede, licenciado? Bueno, estaba habilitado un tema de normalmente en la época de anteproyecto de presupuesto, el BITFE habilita un sistema de prueba, un sistema de ensayo, por así decirlo, para capacitar, ¿ya? Seguramente en estas semanas lo van a habilitar nuevamente, y ahí ustedes pueden responder. Ya averiguaré bien en el BIFE si han habilitado esta plataforma de prueba. Muchas gracias, licenciado. Otra consulta, dice, ¿nos puede facilitar su número de usted para poderle consultar alguna otra pregunta que podamos tener en el camino, ¿no? Claro, no hay problema. Es el 707-18 ¿Ya? 332. Rafael Mareño. 707 18 332. 18332. Listo, licenciado, muchísimas gracias. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta y pasaremos ya a la parte ya más, ya un poco más sencilla, ¿no? Esa parte de los recursos sí es bien complicadito, es muy, aquí hay que interactuar con otras cosas, ¿no? Lastimosamente no es fácil a veces de entender esa partecita, es donde más tienen problemas los compañeros que manejan el sistema. Es la parte más difícil, yo diría. Ya. Entonces, pasaremos. ¿Ya? Esa es la parte del presupuesto plurianual, ¿no? Entonces, es la parte donde se programa año por año cuánto hay que destinar a los proyectos de inversión pública. Ahora, el presupuesto anual. ¿A qué se refiere el presupuesto anual? El presupuesto anual se refiere ya del monto que hemos asignado en la presente gestión, ¿no es cierto? ¿A qué partidas va a ir destinado? Y esto va a estar de acuerdo al clasificador presupuestario, como les he dicho anteriormente. El presupuesto, bueno, todo lo que es inversión pública está en base a los clasificadores y directrices presupuestarios, sobre todo a esa parte donde te define en un proyecto de inversión pública, ¿no? Capitalizable, no capitalizable, qué partidas pueden utilizar, ¿ya? Entonces, en el presupuesto plurianual, lo primero es agarrar, vamos a ir al 2022, ¿ya?
vamos a verlo, este proyecto Racaipampa, ¿ya? Entonces, para que sea más sencillito de comprender, vamos a ver, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, en una primera instancia, este proyecto hemos asignado 350.000 bolivianos con la fuente 41116, ya, para este proyecto como anteproyecto de presupuesto, ¿ya? Entonces tenemos que asignar el presupuesto correspondiente. Lo primero es el código sectorial, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, anteriormente. ¿Qué código sectorial tiene? 613, transporte, camino carretero, mejoramiento de caminos. Toda esta información lo van a sacar de los clasificados, de las directrices presupuestarias, por si acaso, dependiendo del tipo de proyecto, ¿ya? Luego, tenemos que designar la dirección administrativa y unidad ejecutora. ¿Dónde va a estar el proyecto inscrito? Muchas de las instituciones, municipios, gobernaciones manejan varias direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Nosotros tenemos que inscribir ese proyecto, tenemos que definir en ese proyecto a qué dirección administrativa y a qué unidad ejecutora va a estar inscrito, ¿ya? Si nos equivocamos, aquí conste, ¿no es cierto?, el SISIN lo va a replicar en el SIGEP. Y en el SIGEP, si nos hemos equivocado en este punto, si nosotros hemos colocado la dirección administrativa 2 y unidad ejecutora 2, por ejemplo, y tiene que ser en la 1, nos los van a inscribir en la 2. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Cuando una vez que te aprueben el anteproyecto, en la ley financiera, vas a tener que hacer una modificación presupuestaria, ¿ya? Entonces eso es importante, compañeros, que definamos bien nuestras direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Luego está la finalidad y función del PEDES, ¿no? Un poco esto también va de acuerdo a las directrices y clasificadores, sobre todo las directrices presupuestarias. ¿Cuál es el código funcional? El fin del proyecto, ¿no? Lo que siempre manejamos en lo que son la estructura programática, ¿no? El fin de un proyecto, un programa, ¿no? Y luego el plan de desarrollo económico social. Ya un poco, por si acaso, ya en los cursos de capacitación de la elaboración del anteproyecto de presupuesto, ¿no? Nos están diciendo que esto va a cambiar, que lo van a actualizar y que todo proyecto y programa o todo proyecto de inversión también tiene que estar relacionado al nuevo PEDES, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos que solicitar el catálogo, ¿no? Este punto es importante, compañeros, de solicitar el catálogo, ¿ya? ¿Para qué sirve el tema de la solicitud de catálogo? Nos sirve para que nosotros, bueno, en este caso, el BIFE registre la información del SISIN web en el SIGEP, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, en el tema del SIGEP no nos olvidemos que el tema del SIGEP es un sistema presupuestario, un sistema del presupuesto que se maneja. El SISIN web no es un sistema presupuestario, como han podido ver, tiene mucho más información de lo que maneja el SIGEP. Entonces, al solicitar catálogo, nosotros se solicita catálogo, se dice sí, ahorita no lo puede hacer porque ya está grabado, entonces automáticamente el BIFE lo registra en el SIGEP. Ya lo hace el procedimiento, ya pueden hacer el procedimiento para registrar en el SIGEP. ¿Ya? Luego, llenamos los clasificadores. Luego, agarramos y llenamos, ¿no?, la programación presupuestaria. Es decir, ¿a qué partidas vamos a destinar el presupuesto que hemos generado? ¿No? Primero, bueno, nos pide llenar el tema de la ubicación del proyecto, a qué municipios. La programación presupuestaria. Aquí es el tema de la programación presupuestaria, las partidas que va a tener el presupuesto, ¿no? Si ya tenemos los 300, por ejemplo, en este caso tenemos los 350.000 bolivianos que hemos asignado con la 41116.
Entonces agarramos y decimos detalle de por partida y agarramos aquí, ¿no? Y si queremos, bueno, en este caso, al ser un estudio, va a corresponder la 46210, ¿ya? Pero si fueran otro tipo de proyectos donde tengan varias partidas, tenemos que agarrar y seleccionar las partidas que corresponden. Y estas partidas, ¿no?, va a determinar si es un proyecto capitalizable, si no es un proyecto capitalizable, ¿no? Y que correspondan exclusivamente a proyectos. Por eso, la labor de nosotros es verificar que las partidas que están asignando los responsables de los proyectos estén adecuadamente apropiadas. ¿Ya? Agarramos, por decir, si fueran con otra partida más que tuviera el proyecto de acuerdo a la documentación, podemos colocarlo cualquier de las partidas que te permite, ¿no? Y el monto que corresponde, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no es cierto? Aquí ya va el tema de la calidad de la información que te van a mandar. No solamente decirles, bueno, no solamente en los informes técnicos, en los informes financieros, las memorias de cálculo que te van a mandar los responsables de los proyectos, te tienen que decir, ¿no? Si estás asignando un presupuesto, si están asignando un presupuesto a un proyecto, ¿no?, ¿en qué partidas van a ser? ¿No? Si va a haber construcciones, va a ser la 42310, 42320, 42240, 42230, 42240, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ya definir en la documentación. Nosotros solamente tenemos que verificar. ¿Ya? ¿No? El monto que corresponde y llegamos al techo asignado y se guarda y se cierra. Entonces, con ese trabajo, entonces, con ese punto ya hemos definido las partidas presupuestarias que va a tener el proyecto, ¿no? Luego está el tema de la asignación presupuestaria. Bueno, aquí ya es un resumen, ¿no? Un resumen que te dice cuánto está definido para el proyecto. No es un resumen, pero en la programación presupuestaria, en la opción de programación presupuestaria, te define ya a nivel de partidas, ¿ya? Entonces, hasta ese punto es el tema el tema de toda la información que se llena al momento de la inscripción de un proyecto, ¿no? Ahora, también en el tema de clasificadores de presupuesto anual, ya podemos generar al mismo tiempo, bueno, esta es una opción, al igual que cuando estamos registrando el proyecto, que nos puede generar el tema de la importación a través de una tabla Excel, ¿no? En este siempre es usado, siempre se usa por instituciones donde manejan muchos proyectos de inversión pública, ¿ya? Pero tiene sus limitaciones y uno se puede equivocar más fácilmente al llenado de la información a través de Excel, ¿ya? Para estos casos, ¿no? Luego tienes el tema del cierre presupuestario. El tema del cierre presupuestario ya corresponde cuando estás haciendo el anteproyecto de presupuesto, ¿ya? Cuando estás haciendo el anteproyecto de presupuesto, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, entre uno de los requisitos para mandar al BIF para inscribir todos los proyectos en la fase de anteproyecto de presupuesto, te dice que tienes que generar este cierre presupuestario, ¿no? Este cierre presupuestario nada más te dice cuánto de presupuesto estás destinando a inversión pública, bajo qué ley estás destinando a inversión pública, etcétera, ¿ya? Nada más es eso. Es un resumen de todo el presupuesto que estás planteándote como anteproyecto de presupuesto, ¿ya? Puedes sacar certificado, puedes sacar el certificado y, bueno, por ejemplo, el certificado se saca, en este caso el dictamen de cierre,
se saca a través de un certificado, ¿ya? Les mostraré más o menos cómo es la presentación. Vamos, dejar de compartir. Por ejemplo, ¿no? Dictamen de aprobación del anteproyecto de presupuesto 2022. ¿No? Aquí te dice ya en qué fecha se ha generado el dictamen, te está diciendo que, bueno, te dan una serie de preguntas, ¿no? Luego te dice cuál es el respaldo para la aprobación a través de una resolución departamental, de una ley departamental, cuántos recursos se ha generado, con qué fuentes y organismos, ¿no es cierto? En todo esto, ¿no? Y firma la MAE necesariamente en estos casos, ¿ya? Entonces, ese es el dictamen. ¿Ya? Entonces, aparte del dictamen, del dictamen de cierre presupuestario del anteproyecto de presupuesto, se tiene varios otros reportes, ya donde te dan más específicamente, ¿no? Qué proyectos son, qué partidas son, donde uno puede controlar, ¿no? Antes del cierre presupuestario, uno puede controlar si realmente hemos llenado adecuadamente, ¿ya? Eso es en el tema ya de registro, programación plurianual, anual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte más dinámica, por así decirlo, más morosa al momento de registrar un presupuesto. Como han podido ver, todos los conceptos que les he hablado de un principio, de todo lo que son etapas, componentes, problemática, localización, etcétera, etcétera, se aplican a lo que es el SISINWeb, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, ya para pasar a los otros módulos, ¿no? Que es el tema, sobre todo el tema del seguimiento físico-financiero y el tema de cierre de proyectos, ¿no? Que eso lo vamos a acabar en media hora prácticamente, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, pregunta, etcétera? Ya, avanzaremos, ¿no? Bueno, hasta aquí es el tema de programación, ¿no es cierto? Ahora, el tema del seguimiento, ¿no? El tema del seguimiento tiene dos aspectos, el seguimiento físico y el seguimiento financiero. Ya, para que ustedes tengan conocimiento sobre el tema de ejecución, el tema del seguimiento financiero. Ya, por si acaso, el tema del seguimiento financiero de los proyectos de inversión pública ya ha sido actualizado hace poquito, hace 2-3 meses más o menos han sido actualizados. Ya no se hace tanto seguimiento físico y financiero como anteriormente se hacía hasta hace 3 meses, ¿no? Antes se hacía mes por mes, ¿no? Se agarraba, primero se hacía la programación financiera, ¿ya? Se hacía la programación financiera. Luego de la programación financiera, ya hacías el seguimiento financiero todos los meses, hacía registro de cuánto se ha ejecutado por partida, cuánto se ha ejecutado por objeto de gasto, etcétera, y hacías una comparación de cuánto era tu programación versus tu ejecución. Pero ya con el módulo han implementado el seguimiento físico. Ya, si alguna vez han escuchado del SGP,
es un poco el SGP del proyecto, el SGP que corresponde, que se maneja ya en el sitio web, ¿ya? Ahora, ¿cómo se maneja el seguimiento físico? Lo primero, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es registrar los contratos de los proyectos, ¿no? ¿Cómo se registran los contratos de los proyectos? Vamos a verlo en este proyecto. ¿Ya? En este proyecto, que está más completito. Para este proyecto se tienen tres contratos de construcción, supervisión y asistencia técnica. ¿Ya? En este caso, nosotros agarramos para registrar los contratos, agarramos y decimos cómo va a ser el contrato, por administración directa o por administración delegada. Decimos por administración delegada, es decir, que vamos a contratar una empresa para que nos los haga el servicio o la obra. Decimos registrar, nuevo registro, ¿no? Y aquí colocamos la información del contrato, ¿no? Número de CITE, razón social de la empresa, ¿no? Objeto del contrato, si va a ser supervisión, construcción, supervisión, etcétera. Monto del contrato, ¿no? ¿Cuánto es el contrato? Va a ser por el monto que describe el contrato, ¿ya? Si hay anticipo, no hay anticipo, ¿no? Fecha de suscripción, fecha de orden de proceder, ¿no? Plazo en días, cuántos plazos y fecha de término. Como podrán ver, estimados colegas, ¿no? Aquí ya es más, el seguimiento se está haciendo mucho más detallado, ya va a ser por contrato. Antes no había este tema, no se manejaba, pero ahora sí se está manejando. De esta forma, el BIFE está haciendo un seguimiento más minucioso de los proyectos de inversión pública, ¿no? Una vez que registramos el contrato, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo 3 contratos, ¿no? 3 contratos, ¿ya? Tres contratos, por ejemplo, esto, ¿no? Servicio de acompañamiento de este proyecto. Aquí está todo el detalle de cuánto es el monto del contrato, cuál es el objeto del contrato, el monto del contrato, cuánto es el plazo del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya está registrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma se registra. ¿Ya? Una vez registrado todos los contratos, ¿no? Vamos a los contratos planillas, ¿no? ¿En qué estado está? Ya es el avance del proyecto, el avance de las planillas, ¿no? Y esto se llena, bueno, esa parte se llena una sola vez, ¿ya? Entonces aquí ya te dice qué planillas ya se han pagado de este proyecto, ¿no? En dónde se llenan las planillas, ya es en el siguiente punto, ¿no? Entonces aquí ya te dicen que ya se han pagado una planilla, ¿no? Monto del contrato, una planilla ya se ha pagado con este monto, ¿no? Etcétera. Entonces ya se está haciendo seguimiento a la planilla. ¿Sí? Ya hemos registrado los contratos. El siguiente punto es registrar las planillas del mismo proyecto. Agarramos, ¿ya? ¿No? Tenemos los 3 contratos que hemos hecho, 1, 2, 3 contratos. ¿No? Veamos el tema del contrato de construcción,
¿Ya? Agarramos planillas abiertas, todas las planillas, y vamos a generar una nueva planilla de pago, por así decirlo, ¿no? Agarramos y decimos, vamos, bueno, en el mes, por ejemplo, ya esto se hace mes, por si acaso. Si en un mes ha generado una planilla, ya, el proyecto, nosotros tenemos que registrar esa planilla. ¿Cómo se registra esa planilla? Agarramos y decimos planillas, ¿no? Y agarramos y decimos planilla de anticipo, planilla de avance. Entonces agarramos y planilla de avance vamos a generar, ¿no? Esto vamos a tener que hacer, se tiene que hacer una relación entre lo que está reportando mi SIGEP, ya de una planilla que hemos pagado en la gestión, en el mes, y cuál es el documento, cuál es el respaldo para el pago de esa planilla. ¿Y qué tenemos que llenar como pago de datos de ese pago de esa planilla? Del mes, ¿no es cierto? Cada mes hay que hacer esto. Si en el mes no se va a tener ninguna planilla pagada, no hay que hacer nada. Pero si se va a tener pagado una planilla, hay que registrar planilla por planilla. Si en el mes se va a registrar, se ha pagado, por así decirlo, 3 planillas, aunque sean de meses anteriores, vamos a tener que registrar planilla por planilla, compañeros, lastimosamente. Es un tema que ya han implementado. ¿Que tiene sus beneficios? Sí, ¿no? Que es bastante, con esto se va a hacer un seguimiento estricto, ¿no? Bueno, tiene sus dificultades porque vamos a tener que pedir toda la documentación, decir qué es lo que se ha pagado, por qué se ha pagado, a qué este importe que registra un determinado mes, a qué planillas corresponde y solicitar la información que corresponde. Esa es una desventaja, ¿no es cierto? Pero ¿qué se llena para el registro de una planilla? Se llena, por decir, el número de CITE. ¿Con qué CITE se está pagando la planilla? El monto de la planilla. Si esa planilla tiene anticipo o no tiene anticipo, ¿no? Si ha habido multas. Monto devengado, en este caso, ¿cuánto está devengado en el SIGEP? ¿De qué fecha corresponde la planilla? No nos olvidemos que cuando se paga una planilla de un proyecto, la planilla tiene de qué fecha a qué fecha está pagándose esa planilla. ¿De qué fecha? Desde hasta. El porcentaje de avance físico, eso es importante, ¿no? En las planillas que se manejan a nivel de proyectos de inversión pública, ¿ya? Te dice hasta cuánto ya ha llegado con esa planilla a nivel de físico. Entonces hay que registrar también. Y observaciones. Se graba y esa planilla automáticamente se registra, ya va a aparecer correlativo, ¿no? En este otro, ¿no? Control de planillas, aquí ya va a aparecer. Todas esas planillas se han pagado. ¿Ya? Ese es un poco lo nuevo en el tema del SIGEP, del SISINWEB, ¿no? Con relación al tema del seguimiento físico. Ya están haciendo relación tanto el tema de tanto físico como el financiero, como podrán ver, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, esta etapa, este punto, este seguimiento físico, ¿no? Como les digo, es nuevo el tema del seguimiento físico. Hasta hace 3 meses más o menos no se hacía tanto énfasis al tema del seguimiento físico, ¿no? Era un poco ver el estado, etcétera, pero ahora sí
tienes que registrar el estado del proyecto, qué planilla estás pagando, etcétera. Ahora, hubo siempre una discusión, ¿no? Ustedes, si alguna vez vieron o conocen cómo se maneja la inversión y proyectos de inversión, hay proyectos de inversión pública que son por administración directa y por administración delegada. Los proyectos por administración delegada son aquellos que se contratan a una empresa, como en este caso supervisión o una constructora para que te lo construyan un proyecto, ¿no? Y hay proyectos por administración directa donde vos asumes toda la responsabilidad de la ejecución, ¿no? Donde contratas personal, contratas material, compras material, compras compras insumos y vos empiezas a ejecutar, ¿no? En estos últimos, bueno, el SIGEP en este caso, el tema del seguimiento físico, bueno, es más aplicable al tema de los proyectos por administración delegada que directa, ¿no? En directas tenemos que hacer algunos artilugios para poder registrar tanto la ejecución física como financiera. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta de este punto, de este tema del seguimiento físico. Ya para pasar al tema de cierre de proyectos, ¿no? Y algunas otras opciones que tiene el sistema. Ya, entonces continuaremos, ¿ya? Ahora, el tema de cierre de proyectos. Un proyecto, ¿no? Tiene un ciclo de vida, ¿no? Incluso puede nacer como ITCP, como informe de condiciones previas, para hacer su EDTP. El EDTP ya está inscrito, puede estar inscrito un proyecto en su fase de estudio de diseño técnico de preinversión. Se asigna recursos a su EDTP, ¿no? Podemos hacer cambio de fase a este EDTP y pasar a la fase de ejecución, ¿no? Una vez concluido el proyecto o en su fase de ejecución, pasa a la fase de operación. Que la fase de operación ya no se considera como inversión pública porque ya es netamente gastos de funcionamiento para que la inversión que hemos hecho entre en funcionamiento, ¿no? Entonces, con el tema del cierre de proyectos, lo que se hace es validar, por así decirlo, o concluir toda la inversión que se ha hecho, todo el proceso de inversión. ¿Ya? ¿Qué se hace para cesar un proyecto? Se supone que al momento de cesar un proyecto tenemos que tener actas de recepción definitiva, tenemos que tener cumplimientos de contratos de los supervisores, que los supervisores hayan cumplido sus contratos, ¿no es cierto? Tenemos que tener informes técnicos donde nos digan que el proyecto ha cumplido con sus metas, un informe legal donde diga que no tiene problemas legales el proyecto, ¿no es cierto? Que por así decirlo no tiene resoluciones de contratos, no presentan ningún problema legal para poder concluir, para poder cerrarlo. Debe tener un informe financiero que te diga que el proyecto no debe, o la institución no debe por el proyecto deudas, ¿no? Esos son los documentos bases para que puedan cesar un proyecto. Informe técnico, informe financiero, informe legal,
actas de recepción definitiva, actas de cumplimiento de contratos de los supervisores, ¿no? En ese sentido, ya con esa documentación, nosotros podemos tener la capacidad de cerrar. Es decir, ya concluido el proyecto, ya se ha invertido lo que se tenía que invertir y lo que corresponde es su cierre. ¿Cómo se hace el cierre de un proyecto? Lo primero, ¿no? Tenemos que ver en qué gestión se ha cerrado el proyecto, ¿ya? Por así decirlo, vamos a escoger en la gestión 2020, ¿ya? En esa gestión todos estos proyectos se han cerrado, ¿no? Todos estos proyectos se han concluido en el SISIN web, donde ya se han concluido, ya no se han dado más viabilidad para otras gestiones. Entonces decimos este proyecto, por ejemplo, ¿ya? Manejo integral de la cuenca de la microcuenta Corrapampa Conda. Entonces, ¿qué información tenemos que dar? A ver, en muchos de los casos, lo que hacemos en la institución donde yo trabajo, ¿no? Para que también tengamos información correspondiente, nosotros generamos unas hojas de Excel donde me llenan toda esta información, ¿ya? Donde me aclaran toda esta información que se va a llenar. Por ejemplo, ¿no? Agarramos y decimos en el proceso de contratación, ¿cuál ha sido su incidencia? Baja, media, alta, ¿no? Entonces agarramos, ¿no? Y tenemos que seleccionar qué es lo que nos está diciendo, cómo ha sido la incidencia, cuál ha sido la importancia. ¿Ha tenido una incidencia alta, media, baja? En todas estas preguntas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 preguntas. En esas 17 preguntas hay que seleccionar, ¿no? Si ha habido incremento de costos, si la incidencia ha sido baja, ¿no? Ya deficiencia ha habido deficiencias administrativas, ha sido baja, ¿no? Entonces tenemos que clasificar todas estas preguntas, ¿ya? Una vez que clasificamos todas estas preguntas, agarramos y colocamos, bueno, por así decirlo, tenemos que seleccionar y vamos a seleccionar cualquiera. A ver, un poco las dificultades en el cierre de proyectos siempre es un problema bastante serio, porque en muchos de los casos hay proyectos que datan de muchos años atrás. Tal vez no se pueda tener la información correspondiente, ¿no? Tal vez tengan que, a través de los informes, que se diga que no se tiene toda esta información y lo básico nada más poder tratar de llenarlo, ¿no? En la institución donde yo trabajo igual se tiene muchos problemas, se ha tenido muchas dificultades, porque este tema de los cierres de proyectos, si bien no es nuevo, ¿no? Está ya latente desde el 2017, si no me equivoco, pero cada año tras año ya es más exigente en el tema de cierre de proyectos. No se puede tener proyectos que se han concluido así latentes, ¿no? Entonces es siempre importante a que hagan el cierre de proyectos. Una vez que se llene todo esto, ¿ya? En cualquiera de estos tienen que agarrar y decir las dificultades. Bueno, hay un tema de observaciones. Para cualquiera de estas 17 opciones tenemos que agarrar y colocar observaciones, ¿no? Por ejemplo, el proyecto sufrió retrasos por el tema de la pandemia. Entonces grabamos, ¿ya?
Y la otra opción de donde se tienen que llenar es el tema de igual, preguntas que te hacen, ¿no? El diseño fue adecuado, bueno, podemos colocar cumple a cabalidad, de acuerdo a lo programado. Vamos. Metas y productos. Aquí ya es importante, compañeros, ¿no? Las metas y productos. ¿Se acuerdan que en el tema de la programación de la inversión, metas, productos? Nosotros hemos definido unos productos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser nuestro producto como proyecto? Si estamos hablando de una carretera de 10 kilómetros, digamos que hemos construido, nuestro producto va a ser una carretera una carretera asfaltada de 10 kilómetros. Si estamos colocando un sistema de riego, vamos a colocar un sistema de riego que beneficia a tantos beneficiarios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros determinar ya en esta etapa la programación en la etapa de la programación de la inversión, cuáles han sido las metas de nuestro proyecto. Porque en el tema del cierre del proyecto, ya tenemos que decir de lo que nos hemos programado, por así decirlo, en este caso de metros de gaviones construidos, ¿cuánto se ha llegado a construir? Se supone que deberían ser el total, ¿no es cierto? Tal vez puede ser que sea incluso un poco más. Tal vez por temas de factores externos, tal vez hemos hecho un poco menos. Pero ya tiene que estar definido cuánto era la programación inicial, cuánto se ha programado y cuánto se ha ejecutado. ¿Ya? Luego, los empleos. No se olviden que en el tema de empleos, igual hemos nosotros registrado cuánto va a ser el empleo del proyecto. Entonces, igualmente, cuánto se ha ejecutado de esos proyectos. Y luego, finalmente, sacamos un dictamen. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, igual, tenemos que sacar un dictamen. ¿Cómo se saca un dictamen? Les voy a mostrar directamente de los proyectos que hemos cerrado. Este, por ejemplo, ¿ya? Hemos llenado toda la información que les he dicho y al final tenemos un dictamen de cierre. En el dictamen de cierre aparece toda la información. Voy a mostrar el dictamen de cierre. Ya. Este es, por ejemplo, un dictamen de cierre. En este dictamen de cierre nos sale cuánto se ha ido ejecutando gestión por gestión. Primero, ¿cuánto es el costo del proyecto? ¿Ya? Si ha habido modificaciones al costo, etc. ¿Ya? Luego nos sale cuánto se ha ido ejecutando año por año. Luego nos sale el periodo de la ejecución. ¿En qué periodo se ha ejecutado? ¿Entre qué años? ¿No? Luego la modalidad de la ejecución, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Con qué componentes, no? ¿Qué componentes ha tenido? Nos tenemos que registrar el informe técnico, informe legal, informe financiero. Por eso les decía, para un cierre de proyecto tiene que tener estos 3 documentos esenciales: informe técnico, informe legal, informe financiero. Y como respaldo tiene que haber pues las actas de recepción provisional, las actas de cumplimiento del contrato del supervisor, incluso tiene que tener una memoria fotográfica que también es importante
te pide registrar la memoria fotográfica. Ya, los resultados del proyecto te pide si es que lo que has llenado, el resultado, si el resultado del proyecto se ha cumplido con su función, ¿no? Los problemas que se ha presentado, ¿ya? Todo el formulario que hemos llenado anteriormente, ¿no? Todos esos formularios se llenan y luego te firma quién es la MAE y el responsable del proyecto, ¿no? Entonces, esa es la información que tenemos que llenar de los proyectos para el tema de cierre de proyectos. Y esto se concluye con este dictamen de cierre, ¿ya? En este dictamen de cierre, ¿no? Tenemos que subir el dictamen de cierre, como hemos subido los anteriores dictámenes, y con eso ya estaría concluido. Y el proyecto no aparece como aparece no como un proyecto vigente, ¿no? Ya aparece como cerrado, ya no hay nada más que hacer en este proyecto, etcétera, ¿no? Esa es la importancia del tema del cierre de proyectos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta en el tema del cierre de proyectos. Ya. En muchos dependiendo de las instituciones, incluso yo les comentaré que algunas instituciones incluso han generado todo un procedimiento para el tema de cierre de proyectos. Han generado un procedimiento donde dicen quién es el responsable de la elaboración del informe técnico, del informe legal, del informe financiero, si se va a cerrar a través de una resolución de la MAE o de la asamblea, etcétera, ¿no? Pero eso ya es internamente de las instituciones, ¿ya? Va a depender mucho de cómo estén trabajando, de cómo estén haciendo, de cómo es el trabajo, cómo le van orientando el tema de los cierres de proyectos. Pero es importante el tema de cierres de proyectos, ni qué decir, ¿no? No, ahora, otra de las opciones que tiene el sistema es el tema de alertas tempranas. El tema de las alertas tempranas, ¿para qué te sirve la alerta temprana? Es el tema, más que allá te sale el tema de los proyectos de inversión pública, ¿ya? Todos los proyectos de inversión pública de la gestión, ¿no? Te sale ejecutado por mes, cuánto has ejecutado, cuánto es tu presupuesto aprobado y cuánto es el porcentaje de ejecución respecto al presupuesto. Es decir, te sale un porcentaje, ¿no? Un porcentaje. Aquí lo que te define cuando están en rojo es que no estás cumpliendo con tu presupuesto, con tu programación presupuestaria, ¿ya? No estás cumpliendo y por lo tanto tienes que hacer las gestiones, tienes que hacer el tema de hacer los procesos, las gestiones que corresponden para alcanzar de acuerdo a tu programación, ¿ya? Eso es en el tema de listado de proyectos. Ahora el tema de reportes. ¿Ya? Aquí en el tema de reportes de alerta temprana te sale, o sea, puedes agarrar y puedes bajar un archivo Excel. Vamos a ver otro. A ver, esto les voy a mostrar, es más interesante.
¿Ya? A ver, en este reporte, por ejemplo, te da cuánto ha sido tu programado en millones de bolivianos, te menciona tu programado, ¿no? Cuánto has programado y cuánto has ejecutado, ¿no? Incluso te sale a nivel de barras, por ejemplo, esto es tu programado y esto es tu ejecutado, tu programado y tu ejecutado, ¿no? Y puedes ver en qué manera estás llegando a cumplir tu programación financiera, ¿no? Cuando hacemos una programación financiera es importante que sea lo más exacto posible, que tomes muchas consideraciones, ¿no es cierto? Entonces, para eso te sirve el tema de estos reportes, ¿no? Para hacer un seguimiento sobre todo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Luego tiene el tema de reportes por módulos, ¿no? Tiene un montón de reportes por módulos. ¿Cuál es lo principal? O sea, uno de los reportes que tienen que ver ustedes. El tema de los clasificadores, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los clasificadores de las acciones. Yo les hablaba que en el tema de cuando estamos nombrando, o nominando o inscribiendo un proyecto, tiene que haber acción, objeto y localización, ¿no? En el tema aquí, en esta opción de clasificadores, te sale el tema de las acciones, o sea, qué acciones se tiene a nivel del sistema, ¿ya? Y cuáles son las características que debe tener este tipo de proyectos para denominar esta acción. Por ejemplo, voy a mostrar. Estas son las acciones, ¿no? Aquí te salen las acciones, ¿no? Cuando yo quiero, todos son alrededor de 38 acciones que tiene el sistema, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir el proyecto apoyo, ¿no? La acción apoyo. Cuando se utiliza esta acción apoyo, acción que tiene por objeto fortalecer, ayudar, sostener, proteger, auxilio con inversiones de desarrollo a grupos de metas afectados. Entonces, ¿no? Si yo voy a nominar o denominar a un proyecto apoyo a la infraestructura, tantos, digamos, apoyo al sector apícola, digamos, un proyecto, entonces tengo que saber si esta denominación, o lo que quiero hacer con mi proyecto, se sujeta a esta acción. Para eso te sirve esta denominación o este clasificador de acciones. Ahora, también te ve si este proyecto es capitalizable o no capitalizable. Aquí te dice que si yo nombro a un proyecto apoyo, no puede ser capitalizable. Tiene que ser no capitalizable, un proyecto no capitalizable. ¿Por qué? Porque te está diciendo acción que tiene como objeto fortalecer, ayudar, sostener. Eso no es tanto un proyecto capitalizable, ¿no? ¿Qué más? Luego tienen varias otras, relación componente, clasificador de área de influencias, tipo, listado. Aquí te sale todos los clasificadores que uno puede colocar, que uno puede manejar, incluyendo, te dice, bueno, hay algunas sobre el tema de áreas de influencia, a qué se denomina urbano, rural, etcétera, ¿no?
Entonces, esto a uno cuando ya está manejando, más le utiliza para ya definir algunas cosas al momento de la inscripción de un proyecto, que hay que también hacer uso de estos clasificadores. Luego te menciona, por ejemplo, el tema, otro reporte importante, son proyectos, por ejemplo, proyectos cesados, ¿no? Te agarra, con este reporte puedes ver qué proyectos ya están cesados dentro de tu institución. Y de esta forma puedes hacer seguimiento a cuáles más te falta cesar. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Presupuesto. Aquí en el presupuesto ya te refiere en los reportes de presupuesto qué proyectos están inscritos, con cuánto de presupuesto, con qué partidas presupuestarias, etcétera, etcétera. Entonces, netamente relacionado al tema de presupuesto. ¿Ya? Y por último, el tema, lo veremos, el tema de la administración. Y esto es viendo, por si acaso, en algunos de los casos es como el SIGEP, ¿no es cierto? El SIGEP tiene un montón de reportes, un montón de cosas que dependiendo del uso que le vas a dar a los reportes, te sirve, ¿no? ¿Ya? Por último, el tema de la administración. El tema de la administración se refiere ya para el tema de datos de los usuarios, quién es el usuario, ¿no? Quién está haciendo uso del usuario, ¿ya? Qué tipo de usuario es, si es administrador, si es ¿no? El tema del cargo que ocupa, ya, etcétera, ¿ya? Ya, entonces, ese es uno de los, bueno, creo que con eso ya podemos concluir, ¿no? Todas esas son las opciones que tiene el sistema. He tratado de abarcar el total del sistema, el total de las opciones que tiene el sistema, pero en base a ciertos conceptos, ¿no? Que han podido apreciar que si no se tenía claro esos conceptos, no era fácil entender el sistema, el SISIN web. No sé si tienen alguna pregunta, estimados colegas, no sé si tienen algunas dudas, algunas sugerencias, ¿no? Estoy con gusto para ayudarles en todo lo que pueda. Bueno, creo que con eso terminamos. Si no hay dudas, si no hay consultas, yo les agradezco muchísimo por la atención. Espero que estas horas que hemos visto el sistema en algún momento les sirva. En cualquier cosa, estamos siempre a disposición de ayudarles. Ya conocen mi número ya les he dictado mi número de celular. Pueden escribirme al WhatsApp. Yo voy a estar con mucho gusto ayudarles, ¿no? Será en otra oportunidad. Muchas gracias. Y también agradecerle al instituto por la oportunidad que me dio para poder transmitir este conocimiento. Yo creo que el conocimiento nunca queda quedarse para uno solo, ¿no? Hay que saber distribuirlo, hay que saber compartir, ¿no? Cuantos más personas sepan manejar el sistema, menos errores se va a cometer al momento de la inscripción de proyectos de inversión, que es uno de los pilares fundamentales en la economía de nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias, les agradezco muchísimo por la atención y será hasta
hasta la otra oportunidad. El tema de la... Sería incapaz. Hola. Ya. En todo caso, las presentaciones yo les puedo hacer llegar, mándenme al WhatsApp y bueno, en todo caso, al WhatsApp yo les voy a mandar las presentaciones, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy interesante su explicación, su curso, el sistema que nos ha podido brindar con la información. Que tenga buena noche, licenciado. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, Licen.